Ya, a ver, vamos a crear el proyecto de consola, no, de formulario, perdón, de C++. Ya, vamos a trabajar con este formulario. Aquí vamos a crear lo que es un string grid. Aquí en este string grid vamos a ocuparlo para mostrar lo que son los datos que va a tener, Bingo. exacto, que va a tener ya todos los números del bingo. Los números del bingo van a ir a partir del 1 hasta, ¿hasta qué número podría ser? ¿Hasta el 100 está bien? Sí, ¿no? Sí, Porque está bien. a partir de ese número van a salir los cartones, ¿no? Los cartones del bingo, en donde ahí van a salir por sorteo. Por sorteo cuáles números van a salir en cada cartón y así dependiendo de qué número salga en el conjunto global que tienen los números del bingo, entonces ahí tiene que marcarse eso en cada cartón. Ya, entonces vamos a trabajar con eso. A ver. Aquí vamos a buscar, a ver, cómo es que está conformado los números de un cartón del bingo, ¿ya? Ahora en internet vamos a buscar eso. A ver, así más o menos, así como esto va a ser. Estos van a ser los números globales que va a tener, por así decir, el bingo, digamos. Esto van a ser el conjunto de todos los números que va a tener el bingo. Y a partir de estos números se van a generar estos cartones, ¿no ve? Aquí, a ver, aquí hay un ejemplo de cartones. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, acá este bingo dice que los cartones se van a llenar a partir del 0 hasta el 20. Ya, en cambio acá está trabajando con números a partir del 1 hasta el 100, ¿no? Ya, entonces nosotros vamos a trabajar de esta forma. Van a trabajar ustedes, ¿ya? De esta forma. Este va a ser como el conjunto de números principal que va a tener el bingo. Todos los números disponibles del bingo y a partir de ahí van a salir los números al azar y esos números al azar se van a ir comparando de acuerdo a los números que tengamos en cada cartón. Y si es igual a algún número que tenemos en el cartón, entonces tiene que remarcarlo eso. Ya, ahí va a ser esto. Bien, aquí vamos a crear lo que es la clase. Bien, aquí para la clase bingo vamos a trabajar con una estructura parecida a una matriz, ¿no? A una matriz. ¿Y cuáles son los atributos que tiene una clase matriz? Son los atributos para fila, la cantidad de filas que va a tener la matriz, y el atributo para la cantidad de columnas que va a tener la matriz. Y también vamos a crear bueno, un arreglo bidimensional de números enteros, porque vamos a trabajar con números enteros y esos números se van a ir llenando ahí ahí en el string grid que va a tener todos los números disponibles del bingo, del 1 hasta 100.
¿Ya? Así que aquí vamos a crear los atributos propios de la clase del bingo, que va a tener una estructura similar a lo que tiene una clase matriz, una estructura matriz. Aquí vamos a crear los atributos para fila y para columna. Y para que no se confundan, le voy a poner filas, columnas. ¿Ya? Y también, como les mencioné, vamos a trabajar con un arreglo bidimensional de números enteros. Y esto le vamos a poner M ya. Y aquí le vamos a poner de que va a tener una longitud máxima de filas de 100 y de columnas de 100 también. Bien, ¿cuáles vendrían a ser los métodos propios que tiene una clase matriz? Vendrían a ser los métodos... Primero necesitamos crear los métodos modificadores con los que vamos a darle valores a nuestros atributos, especialmente a estos, ¿ya? A estos y a este también. Vamos a crear el modificador para darle valor a nuestro atributo fila. Aquí vamos a crear eso. Va a ser de tipo void ese método, lo vamos a nombrar setFilas, ¿ya? Mediante este método le vamos a asignar por parámetro el valor para nuestro atributo fila. Vamos a hacer lo mismo para columnas, setColumnas. Bien, estos serían los métodos modificadores para fila y para columna. Y aquí también necesitamos crear el método modificador para cada, este, cada elemento que forme parte de la matriz, ¿ya? Para cada posición, para cada valor en cada posición de la matriz. Bien, esto va a ser el método setElemento. Bien, y cuando nosotros asignemos un valor a una determinada posición, tenemos que poner la posición de la fila en donde se encuentra ese elemento, así como también la posición de la columna, y luego ponemos el valor. El valor que va a ser de tipo entero, ¿ya? Ya, aquí ya tenemos los modificadores para nuestros atributos. Ahora necesitamos crear los consultores con los cuales vamos a retornar los valores que tienen nuestros atributos filas, columnas y también el valor de una determinada posición de una matriz, ¿no? El valor de una posición de la matriz. Bien, acá el método consultor para filas va a ser de tipo entero, nos va a retornar un dato tipo entero. Acá le vamos a poner como nombre getFilas. Vamos a hacer lo mismo para retornar el valor de cuántas columnas tenemos. Y también vamos a hacer lo mismo para retornar el valor en una posición de la matriz de un elemento. Y vendría a ser getElemento. Bien, pero acá tiene que entrar por parámetro la posición de cuál elemento queremos retornar su valor. Aquí va a entrar por parámetro, esto posiblemente ustedes ya lo sepan, la posición de la fila y la posición de la columna, ¿no ve? Para hacer referencia a qué elemento de la matriz queremos mostrar. Bien, aquí ya tenemos los métodos modificadores que vendrían a ser estos y estos serían los consultores. Ahora vamos a desarrollarlos estos métodos. Estos métodos los vamos a desarrollar acá en esta parte, en el unit 2.cpp, o si no, también si es que gustan, pueden hacerlo acá ustedes, ¿ya? En este caso, para tenerlo más ordenado, lo voy a hacer aquí. Bien, aquí necesito enlazar con la clase. Como los estoy desarrollando fuera de la clase, entonces necesito enlazar con la clase, de esta forma. Así, ¿ya?
Ya. Bien, vamos a continuar. Acá en el constructor vamos a inicializar todos los atributos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los atributos? Son los atributos para la cantidad de filas, la cantidad de columnas, solamente eso. Solamente estos atributos lo vamos a iniciar. Filas lo vamos a iniciar en un valor de 0, columna en 0 también. Bien, aquí mediante este método setFila lo que vamos a hacer es pasarle por parámetro un valor para nuestro atributo fila. Con este método vamos a asignarle, eh, o sea de que le vamos a decir a nuestra matriz cuántas filas va a tener. Así que filas va a ser igual al dato que ingrese por parámetro mediante este método. Lo mismo vamos a hacer acá con columna. Acá con el método setColumnas le vamos a decir a nuestra matriz cuántas columnas va a tener. Y ese dato se lo vamos a pasar por parámetro. Y aquí para getElemento también va a ser igual. Únicamente de que aquí le tenemos que pasar por parámetro en qué posición queremos insertar este valor. ¿En qué posición? Bien, como nuestro arreglo se llama M se llama nuestro arreglo de números enteros, nuestro arreglo bidimensional porque tiene 2 dimensiones. Entonces aquí vendría a ser M. La primera posición es para fila, así que aquí mediante este método le estamos insertando en qué fila quiero insertar este valor y en qué columna. Así. Y después esto lo igualo con el valor que estoy insertando por parámetro. Bien. Pero antes de eso aquí tengo que poner unas condiciones. Los valores que yo ponga para fila y para columna tienen que estar en un rango, ¿ya? Tienen que estar en un rango. Tienen que ser mayor a 0, mayor o igual a 0, perdón. Mayor o igual a 0. Y tienen que ser menor a la dimensión de la fila y menor a la dimensión de la columna. Bien, así que para esto vamos a ocupar dos condicionales if, ¿ya? Y vamos a decir de que la fila que ingresemos por parámetro tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor a la cantidad de filas que tengamos. Esto es para controlar de que no pongamos datos fuera de parámetro. Lo mismo vamos a hacer con la columna. Así que aquí pongo otro if para controlar de que el valor de las columnas esté dentro de ese rango permitido. Así que aquí va a ser C y va a ser C y aquí va a ser columna, ¿no? Para controlar eso, para controlar de que las posiciones estén en el rango permitido que tiene mi matriz. Así que esto ahora lo pongo acá. Con esto estoy diciendo de que únicamente se inserte este valor si cumple estas dos condiciones. Si los datos que estoy poniendo para fila y para columna están dentro del rango permitido que tiene mi matriz, ¿ya? Aquí vamos a hacer lo mismo para retornar el valor, pero eso sería después ya, después. Bien, ahora aquí voy a hacer los métodos consultores. GetFilas simplemente lo que me va a hacer es retornar, ¿no ve? Porque los métodos consultores, los métodos get, retornan valores, retornan valores. Aquí voy a retornar el valor de filas, aquí voy a retornar el valor de columnas, y aquí para retornar el valor de un elemento en una determinada posición de mi matriz, también tengo que poner estas condiciones, ¿ya? Siempre y cuando estas posiciones que ponga por parámetro se encuentren en el rango permitido de mi matriz, voy a retornar ese valor en esa posición. Así. ¿Ya?
Bien, entonces estos serían los métodos modificadores y los métodos consultores que va a tener la clase matriz, que aquí lo hemos nombrado como clase bin. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método que me permita llenar con números del 1 al 100, así como me muestra acá. Del 1 al 100, mi matriz. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Bien, aquí voy a crear ese método. Voy a declarar el método. Ese método va a ser de tipo voy y a ver, lo vamos a nombrar. Cargar bingo lo vamos a nombrar. ¿Ya? Bien. A ver, ¿cómo podemos cargar estos valores del 1 al 100 en nuestra matriz? Lo que tenemos que hacer es, primero, ver aquí con cuántas filas y con cuántas columnas está trabajando esta matriz que estamos tomando como ejemplo acá. A ver, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 10, ¿no? Tiene 10 columnas y vemos que tiene 10 filas. Bien, entonces aquí acá nuestro código tenemos que dimensionar en esa misma dimensión que tiene esta matriz que estamos tomando como ejemplo. Aquí tendríamos que poner de que la dimensión de las columnas va a ser 10 y la dimensión de filas también va a ser 10. Ya. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para cargar los elementos en todas las posiciones de la matriz. Vamos a ocupar un contador que inicie en 1 y que vaya hasta la última posición de nuestra matriz, ¿no? Hasta la última posición. La última posición vendría a ser esta. Y aquí terminaría por cargar el último número que sería el número 100. Bien, vamos a hacer eso, lo que les estaba explicando, pero en código, ¿ya? Bien, como vimos ahí en el ejemplo del bingo, en donde muestra todos los números del 1 al 100, necesitamos dimensionar nuestro atributo filas en 10 y nuestro atributo columnas también en 10 sería, ¿no? Vamos a crear una matriz 10 por 10. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es recorrer todas las posiciones de la matriz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un for. Con un for, o si no con un while también se puede, pero es más aconsejable hacerlo con el for. Aquí voy a crear un contador que inicie en 0 y va a ir hasta la dimensión de la fila. A ver, aquí vamos a fijarnos. Aquí vemos de que está recorriendo fila por columna. Primero se sitúa en la primera fila y después va avanzando columna por columna, ¿no? De esa forma vemos de que aquí se cargaron los elementos. Comienza en la primera fila y los elementos se cargan columna por columna. Fila 1, columna 1, aquí entra el valor 1. En la columna 2 el valor 2 y en la columna 3, así. Vemos de que lo que cambia más seguido es la columna, ¿no? Acá la fila se sitúa una vez en la fila y después la columna va hasta la dimensión de columna, que sería 10. Después avanza la siguiente fila y vuelve a avanzar columna tras columna. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que comience también a recorrer desde fila por columna. Entonces aquí este contador, este primer for, nos va a servir para recorrer primero la fila. Bien, así que aquí vamos a recorrer desde 0 hasta menor a filas, es decir, hasta 10, ¿no? Hasta 10, porque aquí vemos que le estamos dando un valor de 10 para fila. Así que aquí recorreremos desde 0 hasta 10.
y el contador se va a incrementar en 1. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para recorrer las columnas. Las columnas. Aquí vamos a cambiar de contador porque no tiene que tener el mismo nombre. Así sería. Bien. Y aquí sería hasta cantidad de columnas, sería, ¿no? Columna. Así. Bien. Este for lo estoy utilizando para recorrer las filas y este otro for para recorrer las columnas. De tal forma que recorra todas las casillas que tiene la matriz. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta es crear un contador. Bien, aquí voy a crear el contador. Voy a iniciar en 1. Bien. A ver, el valor de este contador se lo voy a ir cargando en cada posición de mi matriz. Así como me muestra acá en la imagen. El contador va a iniciar en 1 y conforme vaya avanzando casilla por casilla, se va a ir incrementando en 1. De tal forma que en la casilla 2 va a ser 2, en la casilla 3, 3, así sucesivamente. Y esto nos va a permitir de que nuestra matriz se cargue tal cual como nos muestra acá. Acá en esta imagen que estamos utilizando como apoyo. Bien, entonces aquí vamos a igualar cada dato, cada posición, cada casilla que tiene mi matriz al valor del contador. Bien, contador. Y después vamos a incrementar en 1 el contador para que en la siguiente casilla que avance el valor se incremente en 1. En la casilla 1 va a ser el valor 1, en la casilla 2 el valor 2, así sucesivamente, hasta que cargue todos los valores en las 100 casillas que va a tener nuestra matriz, porque va a tener 100 casillas, ¿no? Como estamos trabajando con una matriz 10 por 10, significa que va a tener 100 casillas. Y bien, ese sería el método cargar bingo. Ahora lo que necesitamos es que este método que lo estamos haciendo acá se nos muestre, o sea, los datos de la matriz se nos muestre aquí en este string grid. Eso nos falta hacer. Bien, para eso vamos a cambiar algunas propiedades que tiene este string grid. A ver, acá le vamos a cambiar el nombre primeramente. Este va a ser el SG bingo. Bien, aquí la cantidad de filas la vamos a poner en 0, aunque automáticamente se pone en 1, como vieron. Se pone en 1. Siempre queda una fila disponible. Y aquí en cantidad de columnas lo vamos a poner en 1 también. Bien, aquí vamos a modificar el tamaño de las casillas que tiene este string grid. Eso, bueno, nos queda 10 minutos más en la reunión. Como ya saben, si se corta, entonces vuelven a entrar con el mismo link. Ya. A ver, aquí les estaba comentando de que vamos a cambiar el tamaño de la celda o la casilla. Vamos a ponerle como ancho 30 y como alto 30. 30 por 30. 30 píxeles por 30 píxeles. Eso. Bien, eso sería todo ahí. Ahora lo que necesitamos es crear acá un método que nos permita pasar los datos de la matriz al string grid. ¿Ya? Porque hasta ahorita tenemos creada nuestra matriz. Cuando llamemos a este método se nos va a crear la matriz y se nos va a crear con esta cantidad de números que podemos ver acá, tal cual como esto se nos va a crear. Ahora lo que necesitamos es pasar esos datos y que se nos muestre en este string grid acá. ¿Y eso cómo lo hacemos? Para eso lo que voy a hacer es crear un método aparte. Voy a crear un método aparte con el cual voy a pasar los datos de mi matriz, de mi clase matriz a mi string grid para que yo los pueda ver en el formulario. A ver, a este método lo podemos nombrar
clase a string Greek la vamos a poner ya. Es decir, vamos a pasar los datos de mi clase matriz o de mi clase bingo a mi estructura string Greek. Bien, aquí va a entrar por parámetro el string Greek al cual yo quiero pasar esos datos. Bien, aquí va a entrar un objeto string Greek por parámetro. Un t string Greek, t string Greek. Bien, este objeto lo vamos a denominar X, ¿ya? El string Greek X. Y aquí va a entrar por parámetro un objeto de la clase bingo. Este objeto de la clase bingo lo vamos a nombrar Y, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es que los datos de este objeto de la clase bingo, de la clase matriz, pase sus datos a este objeto de la clase string Greek, ¿ya? Eso estamos haciendo, o eso vamos a hacer ahorita. Bien, una vez declarado el método aquí en la parte del formulario, aquí como ven, esta es la clase del formulario. Aquí está, class de form, tanto. Bien, entonces este método lo estamos declarando acá y acá en esta parte en donde se hace el llamado a los eventos y donde se hacen, bueno, se programa lo que son los eventos que tiene cada componente que forma parte del formulario. Aquí en esta parte lo vamos a desarrollar ese método. Ya, primeramente necesitamos enlazarlo con la clase, así como está acá, ¿no? Ahí. Eso vamos a hacer. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para pasar esos datos que tengo en mi objeto matriz a mi string Greek? A ver, lo vamos a hacer. Primero necesitamos igualar lo que es la dimensión que tiene nuestro objeto bingo, que como sabemos es un objeto de la clase matriz. Las dimensiones de fila y de columna necesitamos pasárselo a las dimensiones de filas y columnas que tiene este string Greek. Eso vamos a hacer. ¿Para qué? Para que el string Greek tenga la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas que tiene nuestro objeto de la clase bingo. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a trabajar primeramente con el objeto string Greek que va a entrar por parámetro, el cual como vemos acá tiene el valor, tiene el nombre de X. Bien, entonces aquí vamos a poner X y aquí vamos a acceder a la propiedad callCount. Bien, esta propiedad nos permite obtener como modificar también la cantidad de columnas que tiene el string Greek. Entonces aquí nosotros le vamos a decir la cantidad de columnas que va a tener este string Greek va a ser igual a la cantidad de columnas que tiene nuestro objeto de la clase bingo. Entonces aquí vamos a retornar la cantidad de columnas que tiene nuestro objeto de la clase bingo y eso lo vamos a hacer mediante el método getColumna. GetColumna nos está retornando el valor de las columnas, el valor de cuántas columnas tenemos en nuestra clase matriz, que es de la clase bingo, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer lo mismo para las filas. Aquí vamos a acceder a la propiedad rowCount, que es la propiedad mediante la cual nosotros podemos acceder al valor de las filas que tiene el string Greek. Así que aquí nosotros vamos a decir de que la cantidad de filas del string Greek va a ser igual a la cantidad de filas que tiene nuestro objeto de la clase bingo. Así que para eso vamos a retornar el valor de nuestro atributo fila con el método getFila. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, bien, como ya hemos dimensionado lo que es el string Greek, nos falta darle los valores que tiene nuestro objeto de la clase bingo. Esos valores de todas las posiciones que tiene, necesitamos pasárselo a todas las casillas que va a tener nuestro string Greek, ¿ya? Así que para eso necesitamos dos for.
dos for que vayan recorriendo todas las posiciones que tiene la matriz del bingo y que, y que el valor de cada posición se lo vaya pasando a las casillas que tiene el string grid. Así que para eso vamos a ocupar dos for. El primer for lo vamos a ocupar para recorrer primeramente las filas. Esto va a iniciar en 0 y aquí le vamos a poner de que recorra hasta la cantidad de filas que tiene nuestro objeto bingo. Así que aquí vamos a acceder al método getFila. GetFila y aquí vamos a incrementar el contador en 1. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo para las columnas. Vamos a ir recorriendo filas por columnas. De esta forma vamos a tener acceso a todas las posiciones de la matriz. Bien. Ahora acá lo que vamos a hacer es igualar cada celda del string grid a el valor de cada casilla de mi matriz bingo. Así que para eso vamos a acceder a la propiedad cells que tiene el string grid. Esta propiedad cells me permite acceder a una determinada casilla o una determinada celda de mi string grid. Así que aquí nosotros le vamos a decir en la celda J, acá primero se pone la posición para columna y después se pone la posición para fila. Allí sería J, I sería ya, J, I. Entonces ese valor de esa celda del string grid va a ser igual al valor de la casilla de una determinada posición de nuestra matriz bingo. Así que aquí vamos a acceder al método getElemento. GetElemento me retorna un valor de una determinada posición de mi matriz bingo. Así que aquí le vamos a dar por parámetro de que queremos retornar el valor en la posición IJ. Bien, primero acá se pone primero la posición para fila y después para columna. Acá en este caso para las celdas es al revés. Primero se pone la posición para columnas y después se pone la posición para fila. Bien, de esta forma ya le estaríamos pasando los datos de mi matriz bingo al string grid para que yo los pueda visualizar en este formulario. Ahí. Bien, ahora por último lo que falta es hacer el llamado a ese método y vamos a comprobar si es que lo que hice hasta el momento está funcionando. Bien, para eso vamos a ocupar un botón. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como les comenté, es llamar al método que nos va a permitir mostrar los datos acá en este string grid. Y eso lo vamos a hacer mediante este botón, cargar bingo. Pero antes de eso necesito incluir lo que es el archivo en donde tengo creada mi clase, el cual es bingo.h. Bien, ese archivo lo tengo que incluir acá en la parte del formulario, aquí, para que de esta forma yo pueda ocupar el código que tengo dentro de esa clase. Ya. Bien, una vez hecho eso, aquí yo necesito crear un objeto de la clase bingo para poder acceder a los métodos que tengo en esa clase. Así que aquí voy a crear un objeto de la clase bingo. A ver, a este objeto le vamos a poner cartón principal, le vamos a poner ya. Porque esa va a ser nuestra matriz principal con todos los elementos que va a tener nuestro bingo. Y a partir de esos elementos, entonces se van a generar los cartones, pero los cartones van a tener números al azar, ¿no? Números cargados al azar, aleatoriamente, por así decirlo. Bien, entonces mediante este objeto de la clase bingo, que es cartón principal, voy a acceder al método cargar bingo. El método que acabamos de crear hace un momento y que nos va a permitir cargar de esta forma nuestra matriz bingo, de esta forma.
Y aquí por último lo que nos quedaría es hacer el llamado a este método, clase a string Greek. Bien, ese método me permite pasar los datos que tengo en mi matriz a el string Greek para que yo los pueda visualizar en el string Greek. Bien, este método clase a string Greek recibe dos objetos por parámetro, como vemos acá. El primer objeto se trata de un string Greek, el string Greek en donde nosotros queremos mostrar esos datos de la matriz. Así que nosotros vamos a mostrar acá en este string Greek vamos a mostrar los datos de la matriz. A ver, acá vemos de que hemos nombrado a este string Greek como SG bingo, así que tenemos que poner ese nombre. Ese nombre lo ponemos acá para decirle de que en ese string Greek quiero cargar los datos de mi matriz bingo. Y por segundo parámetro recibe un objeto de la clase bingo. Este objeto de la clase bingo va a ser cartón principal. Bien, va a ser cartón principal. ¿Por qué? Porque al hacer el llamado al método cargar bingo, entonces este objeto cartón principal se cargó con todos los elementos que va a tener mi cartón de bingo principal, el cual va a ser así, ¿no? Así. Bien, ahora vamos a probar si es que lo que hice hasta el momento está bien o si hay que arreglar. Bien, primero me está pidiendo que lo guarde. Ver, nueva carpeta. Bien, a ver si no me aparece algún error. Ojalá que no. Miércoles, 7 errores. A ver, ¿qué pasó? Ah, mm, acá era get columna, ¿no? Ahí estaba mal el nombre y aquí eh, get columnas también por hacerlo a la rápida. No me fijé muy bien. A ver, 4 errores dice. Aquí me faltó el punto y coma que separa esto. Esto tiene que ser separado por punto y coma, ¿no? Aquí se está declarando el contador y aquí se pone la condición. A ver, ¿qué otro error más tuve? Aquí lo mismo. Claro, como copié y pegué, entonces tiene el mismo error. Ya. A ver, 2 errores. Aquí, a ver. Ah, aquí se me olvidó cambiar el contador también. Aquí tiene que ser el contador J, ¿no? J, aquí J, aquí J. Bien, listo. Ya. A ver, vamos a ver si está funcionando. Funciona, ¿no? Vemos de que se cargaron los elementos que tiene que tener el cartón del bingo principal. Vemos ahí que de la misma forma en que se cargan los elementos acá, en este bingo, en este cartón del bingo principal con todos los elementos o con todos los números que tiene el bingo, de la misma forma se cargó en esta matriz. Bien, entonces aquí cuando se juegue este juego del bingo, van a tener que cargar el bingo y después van a tener que cargar los cartones en donde se van a sortear los números. En cada cartón se van a sortear los números al azar y después esos cartones van a simular como participante del bingo, ¿no? Y después se necesita crear lo que es un método que escoja al azar un número
del bingo principal y que vaya comparando ese número que salga con algún número del cartón. Y si ese número del cartón, bueno, si es que ese número que salió al azar está en alguno de los cartones, entonces tiene que tacharse ahí, ¿no? Y después, si es que se completan todos los números, entonces significa de que ese cartón es el ganador del bingo, ¿no? Así sería. Bien, a ver, ¿qué otro método más podemos hacer? Vamos a hacer el método para cargar los cartones, ¿ya? Bien, aquí para cargar los cartones vamos a ocupar otro string grid, ¿ya? Aquí vamos a ocupar otro string grid que nos muestre los números de los cartones, así como esta forma. A ver. Así, ¿no? Así, pero con números que vayan del 1 hasta el 100 nomás. De esta forma. Lo que podemos hacer es cargar un determinado valor en una posición del cartón, pero que se cargue a partir de un rango determinado en una posición del cartón. A ver, yo estaba pensando un poquito hacerlo de esta forma. A ver, que el cartón tenga 25 números. Estaba pensando hacerlo así. A ver, si es que tuviéramos una matriz que tenga 25 posiciones, 25 celdas, eh, esa matriz, ¿de cuánto tendría que ser? A ver si es que a alguien se le ocurre. A ver, chicas, ahí participen ustedes. Si es que tengo una matriz que tiene 25 casillas, ¿cuánto sería la dimensión de fila y de columna que tiene que tener esa matriz? Si para 100 casillas yo ocupé una matriz que tiene 10 filas y que tiene 10 columnas, una Cinco, matriz. pues. 5 sería, ¿no? Ujú. Ah, ya, sí. Eso sería. Ya, bien, entonces vamos a trabajar con una matriz 5 por 5. Ya, a ver, aquí tendríamos 5 columnas, ¿no? Ahí, ahí sería, ¿no? 5 columnas y también tendríamos que tener 5 filas. Sí, sí, y así. Así sería. Eh, sí, ¿no? Está bien así, trabajar con un cartón así. O si quieren, también podemos trabajar con un cartón que tenga menos casillas. Pero yo lo hallo que así estaría bien. Cada cartón tenga 25 números. Ya, y aquí, ¿cuál sería la lógica para cargar los valores para cada número? ¿Ya? Existe una función que tiene C++, la cual es la función RAN. Esa función RAN me genera números aleatorios entre un determinado rango, ¿ya? Pero lo malo de esa función es que también me genera números repetidos, ¿ya? Así que si es que yo pusiera de que me genere números al azar para todas las posiciones de esta matriz, sin duda que en algunos de esos valores que me genere, van a salir repetidos a otros valores. Eso es seguro, porque esa función genera números aleatorios, pero siempre genera uno que otro número repetido. Así que, como ustedes sabrán, en un cartón del bingo no existen números repetidos, ¿no ves? Todos son números distintos. Todos son números distintos. Así que
lo que yo estaba pensando es ocupar esa función run, pero que vaya cargando por rangos según la posición. A ver, para que me entiendan mejor. Eh, como tenemos una matriz 5 por 5 con 25 casillas, entonces lo que yo estaba pensando es cargar para una posición un valor entre un rango de 4 valores. Acá en este caso, para la primera posición, cargaría un dato entre 1 y 4, ¿ya? Entre 1 y 4. Aquí para la segunda posición, vamos a hacerlo aquí. Aquí para la segunda posición se cargaría un valor entre un rango de ¿cuánto sería? Si acá es de 1 y 4, acá tengo que cargar un rango de 4 valores. Tendría que comenzar en 5, ¿no es cierto? Y tendría que ir hasta, a ver, 5, 6, 7, 8. Hasta 8, ¿no? Hasta 8. Y aquí en este otro rango, acá en esta otra posición, mejor dicho, se cargaría un valor entre un rango de 9 hasta 10, 9, 10, 11. 12. Exacto, 12. Exacto. Y así sería sucesivamente, ¿no? Aquí sería entre rango de hasta 16 y aquí sería hasta 20, ¿no? 16 a 20. Ya de 13 hasta, a ver, 13, 14, 15, 16 y aquí sería de 17, 18, 19, 20. Así. Y así de esa forma cargaríamos todos los valores para nuestro cartón. Eso es lo que estaba pensando. Así que lo vamos a hacer de esta forma, ¿ya? De esta forma. Este sería un método un poquito complicado, pero que lo vamos a hacer ahorita y que ya van a tener algo para presentar el día lunes. Después ya lo mejoran lo que es la parte de la interfaz que tiene el programa. Y eso ya me lo muestran, digamos, mañana, cómo es que lo mejoraron esa parte. Para que podamos continuar, si es que gustan y si es que tienen tiempo. Mañana tengo tiempo, como hay elecciones un día domingo, ¿no? Así que para no aburrirme, nos podemos reunir ahí mientras charlamos, mientras hacemos su proyecto. Bien, ¿A qué hora más o menos mañana? a ver, por la tarde sería mejor. Por la tarde, noche, a partir de las 4. ¿Está bien? Sí, O si no, bien de noche también podría ser. A partir de las 9. a partir de las 6. ¿Ya? Ya, pues. Ya, Mm, bien. A ver, vamos a hacer este método. Ok, vamos a hacer este método. Este método lo vamos a nombrar como cargar cartón. Bien. Ya hemos declarado el método, aquí lo vamos a desarrollar. Bien, aquí lo vamos a vincular con la clase. Ok. Bien. Como estuvimos platicando ahí en el ejemplo, eh, para cargar los cartones vamos a necesitar dimensionar una matriz 5 por 5, ¿no ves? Una matriz que tenga 5 filas y que tenga 5 columnas. Bien, ahí ya tengo dimensionada mi matriz. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que cargar los valores para cada casilla de mi matriz. Así que para eso vamos a ocupar un for. En realidad vamos a ocupar dos for, ¿no? El for para recorrer las filas, y sería i menor a la cantidad de filas, y más. Y este otro for
lo vamos a ocupar para recorrer las columnas. Aquí sería J menor a columna. Bien, de esa forma vamos a recorrer todas las posiciones de mi matriz de cada cartón del bingo. Bien, ahora acá viene lo un poco complicado, pero que en realidad no es tan complicado. Bien, como ejemplo vamos a hacer de que a todas las casillas se le cargue un valor entre 1 y 4, ¿ya? Eso como ejemplo. Aquí le vamos a decir de que el valor para cada posición de mi matriz va a ser igual a ran. Vamos a ocupar esa función, ran. Bien, aquí le vamos a poner 1 más ran, ¿ya? Porque si lo dejamos así nomás, entonces nos va a generar un valor a partir de 0. De 0. A ver, para mostrarles eso, voy a dejarlo así nomás. Ran y que me genere valores hasta 4. Ya. Así sería. Bien. Entonces, este método me tiene que cargar valores entre 0 y 4 en todas las casillas de mi matriz cartón. De mi matriz para cada cartón que va a tener el bingo. Bien, ahora esos datos de esa matriz los voy a mostrar en este string grid. Así que a este string grid le vamos a cambiar su nombre. Este va a ser el SG cartón 1 le vamos a poner. Y a este le vamos a cambiar sus propiedades, tal como hicimos con el primer string grid. Aquí le vamos a poner cantidad de filas 1, cantidad de columnas le vamos a poner a 1 también. Y también vamos a modificarle el tamaño de cada celda. Vamos a tener una celda 30 por 30. Bien, y ahora vamos a crear el botoncito con el cual vamos a hacer el llamado al método cargar cartón, el método que acabamos de programar aquí en la clase bingo. Bien, aquí entonces le vamos a cambiar la propiedad caption a esto, le vamos a poner como texto cargar cartón. Así. Entonces acá necesitamos crear otro objeto de la clase bingo. Aquí ya hemos creado el objeto con el cual estamos trabajando con la matriz principal, ¿no? Con el cartón principal. Bien, no podemos utilizar ese mismo objeto porque ese objeto de la clase matriz lo estamos trabajando con el cartón principal que tiene el bingo. Así que para trabajar con otra matriz necesitamos crear otro objeto. Acá vamos a crear el objeto cartón 1. Bien, entonces con este objeto de la clase matriz voy a hacer el llamado al método cargar cartón. Bien, entonces los datos que se cargan a través del método cargar cartón se van a cargar en este objeto de la clase bingo, en el cartón 1. Bien, ahora voy a hacer el llamado al método que me permite mostrar los datos de mi clase bingo a mi string grid. Así que aquí ya cambiaría lo que es este objeto de la clase bingo que está entrando por parámetro. Aquí ya no sería cartón principal, sino que sería cartón 1. Cartón 1. Bien, a ver, vamos a probar esto. Bien. ¿Qué pasó? Hubo algún fallo acá. Acá cambia, ¿no? Acá los datos se estaban cargando en mi string grid principal. Aquí tenía que haberle cambiado para que se me muestren en este string grid. Y este string grid, como se acuerdan, le hemos puesto como nombre SG cartón 1, ¿no? SG cartón 1. Bien, entonces ahí lo que tenía que haber hecho
aquí es poner ese string grid por parámetro. En el SG cartón 1 quiero que me muestre los datos de la matriz cartón 1. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí, como podemos ver acá, en realidad me está mostrando valores entre 0 y 3, ¿no? Entre 0 y 3. Bien, como les comenté, está comenzando desde 0, pero ¿qué pasa si aquí yo le pongo de que me muestre desde 1 más RAM hasta 4? Lo que va a hacer es mostrarme valores entre 1 y 4. Ya, a ver, eso lo vamos a comprobar. Acá, si es que quieren aprender un poco más a profundidad cómo se ocupa esta función RAM, entonces ustedes lo investigan en internet para que tengan una mayor certeza de cómo se trabaja con esta función RAM, ¿ya? Bien, ahora sí, como vemos de que en cada casilla se están cargando valores entre 1 y 4, ¿ya? Ahora vamos a hacer eso mismo, pero vamos a ir variando el rango para cada posición. Aquí para la primera posición vamos a cargar entre un rango de 1 y 4. Para la segunda posición vamos a ir cambiando de que cargue números entre 5 y 8 y así sucesivamente. ¿Ya? Así que eso lo vamos a cambiar acá. ¿Y cómo hacemos eso? Pues entonces lo que vamos a hacer es que estos datos que están entrando por acá, acá están entrando estáticamente, se podría decir. Entonces lo que voy a hacer es crear variables en donde voy a hacer de que esas variables después vayan cambiando conforme se vayan cargando los valores en una posición. Muy bien, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es que, como les comentaba, tenemos que cargar mediante rangos los datos para una posición. Este rango va a incluir un rango de 4 números. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que este rango de números vaya cambiando dependiendo de la posición en la que estamos cargando un número. Bien, para la primera posición vamos a cargar entre un rango de 1 hasta los siguientes 4 números. Y para la segunda posición vamos a comenzar desde la posición 5 sería, hasta los siguientes 4 números contando el 5. Entonces sería, para la segunda posición cargaríamos un dato entre 5, 6, 7 y 8. Para la primera posición sería entre 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esa sería la lógica para cargar un número en una posición de nuestra matriz cartón. Bien, eso lo que vamos a hacer para hacer posible eso es crear variables en vez de poner los datos de manera estática, como estamos haciendo acá. Bien, aquí lo que estamos haciendo es cargar para todas las posiciones entre el rango 1 hasta los siguientes 4 números, es decir, desde 1 hasta 4. Aquí lo que vamos a hacer es que esas posiciones, especialmente la posición inicial que vaya cambiando, que se vaya incrementando en 4 para que de esta forma, para la siguiente posición, comience a cargar los números a partir de otro rango. Sí, lo que vamos a hacer aquí es crear la variable entera rango inicial, que al principio va a comenzar en 1. Así que aquí, en vez de poner este 1, vamos a poner rango inicial. Bien, aquí lo que estoy haciendo en esta instrucción es decirle de que este rango inicial va a ser el rango en el cual vamos a cargar un determinado número en una posición. Al principio el rango inicial, como vemos acá, va a iniciar en 1. Pero al cargar otro número en otra posición, rango inicial se va a incrementar en 4.
¿Esto para qué? Para que cuando carguemos un número en otra posición, el rango de número que tenemos que cargar en esa posición comience desde 4 posiciones en adelante, desde 4 números en adelante. Y lo que va a hacer es cargar un rango desde esa posición inicial hacia los 4 números siguientes. ¿Ya? Para esto es esta instrucción y lo que hago aquí es simplemente incrementar el rango de inicio en el cual yo estoy diciendo de que esa va a ser la posición inicial hasta los siguientes 4 números. Es decir, para la primera posición vamos a cargar datos desde el rango inicial 1 hasta las siguientes 4 posiciones, serían desde 1, 2, 3 y 4. Cualquiera de esos números se va a cargar en la posición 1. En la posición 2, el rango inicial se va a incrementar en 4, como vemos acá. Una vez que carguemos un número para la posición 1, el rango de números disponibles para la posición 2 se va a incrementar en 1, el rango inicial. Lo que significa que para la posición 2 vamos a cargar números entre el rango de 1 más 4 sería 5, entre el rango de 5 hasta las siguientes 4 posiciones, hasta los siguientes 4 números, mejor dicho. Es decir, los valores disponibles para cargarse en la posición 2 van a ir desde 5, 6, 7 y 8. Alguno de esos números va a salir sorteado y se va a cargar en la segunda posición. Para la tercera posición comenzaría a partir de la posición 9, ¿no? Porque para la posición 2 el rango inicial era 5, así que aquí incrementándole 4 a la posición del rango, perdón, al rango inicial, entonces el rango inicial para la siguiente posición va a ser 9, 5 más 4, 9. Entonces, los números que pueden cargarse para la tercera posición van a ir entre el rango de 9 hasta 12. Algunos números un número entre 9, 10, 11 y 12 va a salir sorteado para cargarse en la tercera posición. Y así sucesivamente para las demás posiciones que tiene la matriz, la cual vamos a utilizar para cargar los datos para nuestros cartones que va a tener el bingo, ¿ya? Así que eso lo estamos haciendo acá, con este código y con estas instrucciones, como les comentaba. Bien, vamos a probar de que ahora sí esté funcionando bien este método. Bien, bien, como pueden ver ya está funcionando bien. Los números que se están cargando en cada posición de mi matriz cartón están yendo entre ese rango que les comentaba. Acá en la posición 1 se están cargando números entre el rango de 1 hasta 4. En la posición 2 se están cargando números a partir del rango de 5 hasta 4 números adelante, que vendría a ser 5 hasta 8. Como ven, 5 hasta 8. Y de la tercera posición iría a partir del rango inicial 9 hasta 12. Bien, y así sucesivamente se van a llenar todas las posiciones con números dependiendo del rango que esté para cada posición. Bien, esa sería la parte entonces de la explicación de cómo vamos a hacer para cargar los números de manera aleatoria para los cartones de nuestro bingo. Bien.